Hola a todos y a todas, por acá nuevamente, esperando se encuentren muy bien durante estos procesos que cada ser humano tiene que llevar en el transcurrir del tiempo, de la vida, cada momento que acontece, pero en medio de todo eso sabemos que contamos con nuestro Padre Creador. Les había anunciado en el audio número 20, en el cual tiene como título Libera tu alma, supérate y sé salvo. Y en ese audio les anuncié, además de compartirles de la importancia de buscar liberar el alma y la importancia de superarse y superar las circunstancias difíciles de la vida, y además de eso superar todo lo que viene dentro del alma, porque muchas veces los seres humanos no se detienen a pensar sobre lo que llevan en su alma y tienen quizás esa convicción de que si se mejoran externamente, su parte interior va a mejorar. Y por todas las formas o lados o enfoques que le demos a esto, se puede llegar siempre a la conclusión que todo se empieza a mejorar desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Cuando nuestra parte interior está bien, me refiero a la parte interior, espíritu, alma, entonces nuestro exterior comienza a reflejar ese bienestar que llevamos dentro. Cuando el mundo se ha convertido en darle más importancia a lo superficial, a lo externo y a lo corporal, no queriendo decir que esto sea malo, ¿cierto? Porque si Dios nos enseña que nuestro cuerpo, o decimos nuestro, pero es el cuerpo que Dios nos ha dado, la forma que nos ha dado, ¿cierto? Como dice su palabra, que Él nos formó dentro del vientre de nuestra madre, es la forma que Él nos dio desde el vientre, ¿cierto? Y tenemos ese cuerpo el cual nos enseña que es templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando entendemos cómo podemos imaginar en otro audio que les he compartido sobre lo que representa el templo, entonces teniendo ese cuerpo, por eso he colocado como título a este audio, esto es de humanos. ¿Qué es lo que es de humanos? Estar enfermos del corazón, refiriéndome a la parte espiritual, ¿no? No hablando de ese corazón físico, sino hablando de esa parte espiritual donde está guardada nuestra alma. Como dice su palabra, o la palabra bendita de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa esto? Que sobre todo lo que tú pretendas guardar en algún momento, que guardas cuidar tu salud, tu cuerpo, todo lo que tienes en la parte exterior, ¿cierto? O lo que te rodea, pero nada se tiene que descuidar. Y lo primero que hay que cuidar, como ya les dije, es lo que viene desde nuestro interior. Esa alma donde están reservadas, guardadas todas las cosas de cada uno de los que Dios ha creado con su perfección para seguirse perfeccionando. Porque hay también el concepto errado de decir que somos seres humanos, que nacemos imperfectos y que tenemos que irnos perfeccionando. No, es al contrario, Dios nos crea de manera perfecta, pero a partir de que el ser humano viene a entrar en contacto con el mundo, empieza a crearse esa imperfección, y entonces el ser humano tiene que empezar a otra vez tomar ese trabajo, no en sus fuerzas, no por sí mismo, sino con la dirección y ayuda de Dios, empezar a perfeccionarse para llegar a la estatura de Jesucristo. Bien lo dice en su palabra, ¿no? Entonces,
En ese caso, como seres humanos, tenemos que buscar la forma de que nuestro espíritu esté alineado a su vez con lo que pensamos, con lo que sentimos y con nuestras acciones. Seguramente que algunos dirán que eso es difícil, que es complicado, que eso no puede ser posible, pero sí es posible, porque así nos ha creado Dios para llegar a esa plenitud en el ser humano en el cual esté todo alineado, que lo que esté pensando coincida con lo que vaya a decir, a decidir, a hacer y hacer. Todos estos tienen una conexión y cuando hay esa conexión completa, espíritu, alma y cuerpo, obviamente va a poder lograrse cumplir el propósito de Dios en cada vida, de que lo que piense, lo que sienta, lo que diga y lo que haga coincide. Entonces ahí está un ejemplo palpable. Puede ser que estás pensando en hacer ciertas cosas, pero en un momento te dejas enredar tu mente y resultas haciendo otras, ¿verdad? Entonces en ese caso diría, es cuando le juega la mente a tratar de manipularle sus pensamientos y a dañar sus acciones, ¿verdad? Entonces Dios nos enseña que es posible que tenga una sola conexión lo que pienso con lo que decido hacer y que a la vez lo tomo como una acción para llegar a ser eso que Dios quiere que sea. Espero hacerme entender en lo que quiero decir a través de esto. Y por eso coloqué como título, esto es de humanos. Tener enfermedades del corazón es de humanos. Y por eso el ser humano tiende a obviamente tener como esas conductas repetitivas en ciertas acciones que pueden pasarle los días, los meses y los años llevando las mismas conductas, los mismos comportamientos, intentando cambiar por sí mismo, pero sin contar con la ayuda de Dios. Muchas veces el ser humano se cree autosuficiente para decir, yo soy capaz de vencer esto, de lograr esto, de dominar esto, de controlar esto, pero finalmente se da cuenta en algún momento de su vida que por su cuenta, por sí solo, no lo puede lograr. Entonces en esa condición y en ese estado, les compartí también en el audio número 21 que los invito a que lo escuchen si no lo han escuchado, que se puedan tomar un tiempito para escucharlo para poder comprender a qué me estoy refiriendo cuando voy a darle continuidad a este audio, que habla sobre lo que les compartí en el audio número 20 en relación con las enfermedades del siglo XXI, en el cual nos encontramos y en el cual vemos que la humanidad refleja una cantidad de cosas que necesita mejorar, cambiar, restaurar, ¿cierto? Pero que es posible hacerlo, como ya les dije, con la ayudita de Dios. Porque si no buscan la ayudita de Dios, pues difícilmente van a conseguirlo. Podría decir que algunas personas van a contestar o van a pensar que yo puedo salir de esa, o yo puedo avanzar en esto, o si me lo propongo voy a conseguir ser diferente. Pero como les decía, humanamente en sus fuerzas es complicado, porque ahí juega algo muy importante que se llama los pensamientos. Y el único que puede renovar nuestra manera de pensar es Dios. Nadie se detiene a mirar cuántos pensamientos tiene al día.
cuántos pensamientos le llegan a su mente y cuántos pensamientos permite que estén ahí gobernándole, ¿verdad? Cuando hablamos de en qué piensas durante el día, en qué piensas y además de eso, ¿qué piensas? Porque una cosa es en qué piensas cuando hay algo específico y la otra qué piensas. Se hace reflexiones diarias, continuas, o vives conforme a todo lo que vas viendo a través de los medios de comunicación cuando miras tanto informe, tanta noticia, tanta concepto de cosas de una y de otra, ¿verdad? Pero es necesario, obviamente, entrar en un conocimiento de muchas cosas, enterarse o informarse, más no quedarse con esos pensamientos contrarios o negativos o malos, o pensamientos que te conduzcan al error o a cosas equivocadas. Es diferente, ¿no? Cuando entras a enterarte por un conocimiento de algo, a cuando entras a quedarte con esas cosas negativas que encontraste ahí o con esos pensamientos que te quedan de lo que no edifica. Además de lo que puedas ver en tu entorno o lo que tengas que estar viviendo en tu realidad o en tu diario vivir. Por eso, cuando les hablé en el audio número 20 de las enfermedades del siglo XXI, les nombré algunas y todas, porque pues como les comenté, pueden haber muchísimas más, pero de estas que les he compartido y les voy a ampliar en este audio, son como las más específicas, las que vemos así como más relevantes a través del mundo y de lo que se observa y de lo que se analiza y de lo que se va viendo el movimiento en el mundo, ¿no? Entonces encontramos todo lo que quiere gobernar las mentes, ¿no? Y lo que puede estar gobernando algunas mentes, o las mentes que se han dejado gobernar, pero han podido liberarse de ese tipo de pensamientos y de enfermedades que han gobernado su mente y su corazón. Les he hablado también en muchos momentos sobre el cuidarse, el guardarse la mente. Y como les acabé de mencionar también la otra palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque todo obviamente entra por tus ojos, pasa a tu mente y luego se queda en tu corazón. Y ahí tienes que saber qué es lo que guardas y qué es lo que no guardas. Ahí en esa alma tú decides con qué te quieres quedar y qué quieres sacar de tu alma. Y como cuando también les hago el ejemplo similar en que somos como esos árboles plantados. ¿Plantados en qué? ¿En qué nos plantamos? En nuestras raíces, ¿en qué están cimentadas? Cuando he hecho la comparación de que si somos como esos árboles que o estamos continuamente siendo regados para reverdecer, para dar un fruto bueno, o no estamos siendo regados, o estamos totalmente secos, o no estamos permitiendo recibir como un abono. Entonces vamos a imaginarnos que somos como un árbol, pero un árbol firme, un árbol que tiene buenas raíces. Y por eso he hablado también cuando hay que desarraigar cosas de nuestro corazón, que es como el árbol cuando le tienen que desarraigar muchas cosas para que el árbol pueda estar mejor, más bonito, más verde, más vigoroso, más fuerte, ¿sí? Más resistente a las condiciones del clima y a todo lo que acontece alrededor de un árbol que está expuesto en una parte donde tiene contacto con absolutamente todo, ¿no? Entonces así pasa con los seres humanos. Son como ese árbol que está expuesto a tantas cosas en este mundo
que tiene que resistir, que soportar, así como el árbol resiste que el aire, que fuertes soles, que fuertes fríos y diversas temperaturas, pero en medio de todo se sostiene. Se sostiene porque quizás está bien abonado, está bien regado, tiene suficiente humedad para resistir. Si hay mucho calor, tiene suficiente abono para que cuando vengan estas cosas que lo quieren invadir en su tierra, pues está fortalecido, cimentado bien, ¿cierto? Y sus raíces se hacen fuertes. Y asimismo sus hojas pues revelan lo que hay en sus raíces, como también lo van a revelar sus frutos. ¿Mm? Entonces también cuando les he hablado de esos frutos, de los cuales verdaderamente nos habla Dios en su palabra, que son los frutos del Espíritu Santo y que ya se los he nombrado de muchísimas maneras, que hacen que tienen que gobernar más esos frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y no las obras de la carne. Y ya yendo más concretamente, específicamente, a esto de enfermos del corazón, como les decía, refiriéndome espiritualmente a esa alma, es la comparación cuando hay que desarraigar todo aquello del alma, como les decía en la similitud al árbol, todo aquello del alma que está afectando a ese ser humano y que obviamente no solamente diría afecta a una sola persona, sino también a los que estén a su alrededor, a su entorno, porque obviamente todo lo que transmita un ser hacia los demás se siente, ¿no? Y ya como les venía comentando, que estaba hablando de esas enfermedades del siglo XXI, les comenté también en el audio número 20 que en el siguiente audio iba a ampliar y a tratar de compartirles de qué manera se podía liberar de esas enfermedades. Porque ahorita que se está hablando tanto de enfermedad y le damos tanto honor a la enfermedad como seres humanos, nombrando y nombrando y nombrando una enfermedad, ¿cierto? Pero no nos podemos dejar distraer con esa sola enfermedad que se ha vuelto global, sino tenemos que mirar más allá el trasfondo que hay en el alma que está provocando toda esa enfermedad global en los seres humanos, que se va metiendo sigilosamente en las almas para poder afectar o querer afectar de manera general al ser humano. Entonces, para darle continuidad a la existencia, al propósito de vida que les he comentado, a la misión que tenemos que cumplir de parte de Dios y por la cual fuimos creados, que nos encontramos con un propósito de vida y con una misión, ¿cierto?, por cumplir, entonces tenemos que mirar que nuestro corazón, que nuestra alma no se deje gobernar por ninguna enfermedad espiritualmente hablando. Porque exteriormente hay manifestaciones de enfermedades que obviamente se manifiestan síntomas físicos, pero todas las enfermedades tienen un trasfondo espiritual. Por eso fue que cuando Jesús fue a la cruz, murió, dice, por las enfermedades, ¿cierto? No dice que él murió por una enfermedad, sino él murió por todas las enfermedades. Y que además a través de él podíamos ser curados. Ya van a ver por qué estoy refiriendo todo esto. Hay un listado que mencioné en el audio número 20, que nuevamente les recuerdo, por favor lo miren para comprender a qué me refiero en este audio número 21. Es bueno que miren también el número 20. Hay un listado que mencioné y son las siguientes enfermedades. La primera es la autosuficiencia, la segunda es el orgullo,
La tercera es la envidia. La cuarta es la indolencia. La quinta la ansiedad. La sexta la manipulación. La séptima el conformismo. La octava la arrogancia. La novena la depresión. La décima la codicia. La onceava la ignorancia. La doceava los celos. La treceava la avaricia. La catorceava los malos hábitos. La quinceava la pasividad. La dieciseisava la humillación. La diecisieteava el dios dinero. La dieciochoava el egocentrismo. La diecinueveava la sobrevaloración. La veinteava la oposición. La veintiunava la rebeldía. La veintidosava la ingratitud. Y la veintitresava el ser desagradecido. ¿Por qué las he denominado enfermedades? Como ven, o como escuchan más bien, todas estas tienen que ver con el alma y con los pensamientos. Ninguna de las que les mencioné aquí podría decirse que tiene que ver con algo físico. Todas surgen desde el alma. Y por eso les digo que así también toda enfermedad física surge desde el alma y desde la mente. ¿Por qué? Porque cuando se permite un pensamiento para que ese se siga procesando y se siga alimentando eso, pues obviamente se va a convertir en una manifestación física. Que de muchas maneras, a través del tiempo, la humanidad ha intentado demostrar que eso acontece en el ser humano. De muchas maneras, ¿no? Que todo lo que se manifiesta en el cuerpo tiene un trasfondo físico. Lo hablan desde la psicología y desde otras teorías, desde otros análisis que les hacen, pero que finalmente se concluye eso. Bueno, entonces a medida que las vaya mencionando, a medida que les vaya comentando al respecto, cada uno va a reflexionar y puede reflexionar si observa que eso está dentro de su alma, porque aquí no estoy para señalar, ni juzgar, ni cuestionar a ninguno, a ninguna como ser humano, ¿cierto? Sino estoy para compartirles de esto que verdad es tan significativo analizarlo, para que cada uno de manera muy personal reflexione si encuentra eso dentro de su ser o si lo observa en otros, no para que lo señale, sino para que les diga que es posible salirse de eso. Porque es como cuando siempre hablo de las adicciones y de los vicios, porque es algo que realmente el ser humano es capaz de salir de ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero también tiene que ver con un pensamiento y con algo que les he mencionado mucho que se llama decisión. Dios siempre nos propone, ¿cierto? Él nunca nos impone. El ser humano está dispuesto a decidir o a no decidir, ¿cierto? A tomar una decisión certera sobre lo que realmente quiere para sí mismo y cuando quiere recibir de verdad el cambio en su ser, desde su alma. O a veces el ser humano piensa que su padre cuando lo creó no lo va a recibir o no lo va a aceptar con esas condiciones en las que se encuentra y se conforma con la situación de llevar su vida de tal manera sin poderse liberar de lo que guarda dentro de su corazón, dentro de esa cajita llamada alma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando les menciono cada una de estas y les digo que cada una de esas viene desde el alma y desde los pensamientos, significa que hay la posibilidad de liberación. Muchas veces les he compartido que Dios, el Padre creador de todos, Él quiere que todos se liberen, ¿cierto? Y hay un proceso, porque nadie va a estar diciendo que está restaurado cuando no se ha liberado, ¿cierto?
es como ya el ejemplo que les coloqué del árbol. Un árbol restaurado se ha liberado de las plagas, de toda la suciedad, de todo lo que pueda estar afectando su tierra, para que sus raíces estén bien firmes. Y cuando ya se empieza a abonar y a regar y a cuidar y demás, él va a permanecer fuerte, verde, vigoroso, ¿cierto? Bien afirmado, como ya les decía, sin permitir que lo que está en su entorno lo afecte, ¿cierto? Y se vaya a secar o se vaya a dañar, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera, por eso, asimismo, en esto que les acabo de mencionar, sucede en el ser humano dentro de su alma. Y está primero el poder de la decisión que les hablaba también en el audio anterior. Todos los seres humanos tienen eso llamado el poder de la decisión. Y ya teniendo en cuenta el poder de la decisión y el decir sí estoy dispuesto a cambiar esto y a despojarme de esto por esa bendita oportunidad de parte de Dios para tener una mejor vida, ¿cierto? O una mejor manera de vivir conforme Dios quiere que sea. Entonces tiene que disponer su corazón a decir estoy dispuesto a cambiar y Dios, ¿qué tengo que hacer? Y haz de mí lo que tú quieras hacer, moldéame, perfeccióname, transfórmame, libérame, ¿cierto? Cámbiame, restáurame, fortaléceme, todas ese tipo de cosas que Dios puede hacer sobre aquel que se dispone para él. Entonces voy a hacer una descripción tratando de ser muy breve hasta donde me dé el tiempo aquí en este audio para no extenderme mucho sobre cada una de estas enfermedades, para enfermedades del alma, que como cuando conocemos de cualquier enfermedad tenemos que saber qué es esa enfermedad, ¿cierto? Y asimismo entonces ahora tenemos que saber qué es estas enfermedades del alma para saber sobre qué nos tenemos que enfrentar cuando nos vamos a liberar de algo así que puede haber dentro de nuestra alma. Como les decía, es para un punto de reflexión en cada uno, en su diario vivir y en esa oportunidad que les da Dios de vida a cada uno, en el momento de decir qué tengo que cambiar, de qué me tengo que despojar, de qué me tengo que liberar, y realmente necesito liberarme de eso. Entonces es en esa reflexión para cada uno, ¿no? Y como les decía, si dicen, no, yo estoy súper perfecto, no tengo nada de eso, eso no es para mí, pero puede ser allí para otro, para su familiar, para su conocido, para su amigo, para su vecino, para no sé para quién, pero al que le llegue el mensaje y al que le llegue al alma o al que reconozca y diga, tengo que decir, en verdad no somos perfectos, pero nos podemos perfeccionar, pues podemos mirar en qué estamos fallando delante de Dios y delante de los demás, ¿verdad? Entonces, aquí voy a empezar por el primero, que es la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Es aquella en la que la persona como ser humano cree que se basta a sí mismo, que no necesita a los demás para poder satisfacer sus propias necesidades. Entonces imagínense una persona que no cree que no necesita de nadie ni de nada, sino que se basta a sí mismo. Eso se llama autosuficiencia, porque Dios nos ha creado en esa condición de que nos necesitamos unos a otros, de que siempre alguno va a necesitar de lo que el otro puede hacer por él, ¿cierto? Alguno va a necesitar en algún momento de lo que el otro le puede ayudar o servir, y por eso existen diversidad de formas de trabajar, de elaborar, de servir, de ayudar, de ofrecer cosas distintas entre la humanidad, ¿cierto? Pero esto que les estoy mencionando se llama autosuficiencia, se refiere a eso, a quien se cree que no necesita de los demás para satisfacer sus propias necesidades.
que quizás lo que es o lo que tiene es suficiente y que con eso le basta. Bueno, ¿qué más habla de esta enfermedad de autosuficiencia? En Dios puede estar atravesando pruebas que no puede solucionar, ¿sí? Y obviamente ahí es cuando va a decir, si se zafa de esa autosuficiencia, a reconocer que tiene una dependencia de Dios y que necesita de la fortaleza de Él y que no depende solamente de su propia fuerza. Sería la oposición o lo contrario a decir cuando el ser humano reconoce que no es autosuficiente y que realmente necesita la ayuda de alguien, no solamente de alguien humano que le apoye, ¿cierto? Y que esté a su lado en algún momento o de alguna manera, sino también necesita de la fuerza divina, del poder de Dios y la fortaleza de Él para sobrellevar cualquier circunstancia de la vida. Y obviamente no busca valerse solo por sí mismo, sino que obviamente necesita de otros para poder lograr ciertas cosas en la vida. Bueno, eso en cuanto a lo que se refiere de la autosuficiencia. Voy a mencionar, como les dije, las que pueda hasta el tiempo determinado y voy a ir haciendo algunas reflexiones al respecto. Bueno, la segunda tiene que ver con el orgullo. El orgullo es ese exceso de estimación hacia sí mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Significa eso de esa persona que se halaga a sí misma, no queriendo decir que sepas tu valor y que tengas una buena autoestima. No se puede confundir con lo relacionado al orgullo, porque el orgullo es algo diferente, ¿no? Cuando la persona se halaga a sí misma y esos halagos los manifiesta dándole a entender a los demás que lo observan o que lo escuchan o que le prestan atención, que la persona se crea superior a los demás, ya sea por sus logros, por sus méritos, por la condición en la que vive, por cómo se cree superior en lo que tiene, en lo que posee, en lo que ha hecho en la vida y cosas similares a estas. Entonces empieza a valorarse hacia sí mismo por encima de los demás. Como ya les mencioné, eso se puede confundir cuando alguien tiene una buena autoestima y sabe lo que vale, ¿sí? Que no es más que otros ni menos que otros, pero ya en la otra condición relacionada en que se cree que debe valorarse más por encima de los demás y no darle el valor a los otros, ¿no? Tiene una estima propia exagerada que hace que se crea pues que no va a ser afectado de ninguna manera. Eso con relación a el orgullo, ¿no? Que es algo también que tiene que ver con lo negativo y lo oscuro dentro del ser humano. Porque recuerden que el que fue orgulloso delante de Dios fue el enemigo de Dios, ¿no? Y fue el que se creyó superior y fue el que se creyó que no necesitaba de Dios y que era tan suficiente, ¿cierto? Que se llenó de orgullo y necesitó todo el tiempo que lo halagaran y llegaran hasta adorarlo a él, más que cualquier otro ser en la tierra. Se quiso ser como Dios, o quiso llegar a ser como Dios, ¿no? Y ahí viene el orgullo. Bueno, ahora el tercero tiene que ver con la envidia. ¿Qué es la envidia? Les he hablado también en otros audios al respecto, pero en este caso les voy a hacer más específica relacionándolo de otra manera. La envidia es ese sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí
algo que otras personas o otra persona poseen. Entonces, imagínense una persona que vive triste y afligida porque no puede tener lo que otros tienen y, como les decía en otro momento, no puede ver ni sus propias bendiciones que Dios le ha dado, o no le ha dado el valor a esas bendiciones que Dios le ha dado, porque no es capaz de contar sus propias bendiciones que tiene para sí, que de parte de Dios, porque tiene una frustración interna hacia alguna cosa o de algo, y eso le hace producir es tristeza o enojo el ver que otras personas tengan cosas que quisiera tener, ¿cierto? Como ya decía, aunque tenga bendiciones que no ha valorado. Entonces la envidia es eso, que es un deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Ya, como les digo, si es de hacer, ver lo que otra hace y quisiera hacer también, así no sea lo suyo, así no sea su misión, su talento, su capacidad o su habilidad, o cree que es capaz de hacer todo eso que la otra hace. O sea, es como midiéndosele a todo lo que las otras personas hacen, así ese no sea su llamado, su misión, su propósito, porque como les he compartido, cada uno de los seres humanos específicamente tiene un llamado, un propósito, una misión, porque imagínense todos haciendo lo mismo, no tendría razón de ser que Dios nos llamara que somos su cuerpo y que Él es la cabeza, ¿cierto? Porque si Él nos ha llamado a decir que somos su cuerpo, cada parte del cuerpo cumple una función específica. Entonces, si a uno le toca hacer una cosa, al otro le toca hacer otra. Pero no pueden ser exactamente tan iguales, ¿no? Alguno tiene una capacidad para hacer una cosa y el otro otra, no queriendo decir que el otro no sea capaz, sino que precisamente por eso se ha llamado que Dios da dones y da talentos y da capacidades y da habilidades a cada uno según la misión y el propósito que tenga que cumplir en la tierra, de acuerdo a lo que Dios lo destinó. Entonces, las personas los humanos que tienen esa envidia en su alma, pueden llegar a ese punto de odiar a la persona que posee lo que desea, pero que no puede tener, ¿sí? Se esconde detrás de algo. Entonces disfraza las palabras de mucha amabilidad, de mucha comprensión, de mucha atención, ¿cierto? Pero dentro de su corazón y ahí en el trasfondo de su alma tiene guardado el odio. Y el odio es contrario ¿a qué? Al amor. Entonces, si su alma no está llena de amor, está odiando cosas de la otra persona que no puede poseer, como les decía, aunque tenga bendiciones de parte de Dios. Y es una persona que se caracteriza por hacer comentarios negativos de todas las cosas cuanto vea en el otro ser que siente ese deseo de tener eso del otro, ¿sí? Por eso digo que desea lo que la otra persona tiene y obviamente va a tratar de quitarle pues la importancia, ¿no? Como para menospreciar lo que la otra persona tiene por lo que lleva dentro de su corazón. Entonces, por lo general, las personas envidiosas tienen una autoestima baja, porque obviamente no valoran lo que hay dentro de sí para mirar a ver cuál es mi misión en esta tierra, cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, y no se detiene a reflexionar eso, sino como les decía, vive perdiendo el tiempo pendiente de la vida de otros y de poseer lo que otros tienen, porque no tiene clara su misión, no tiene clara su propósito de vida y obviamente por estar pendiente de la vida de otros. Entonces, estos seres humanos que están con esta enfermedad en su alma son seres que tienen frustraciones, que tienen ira, que tienen rabia, y esos son algunos de los síntomas que hacen manifiesto que una persona
tiene envidia. ¿Mm? Tiene esa enfermedad en su alma. Bueno, la otra es agregarle aquí estos pasitos de cómo enfrentarse ante una persona envidiosa. Porque realmente, bueno, no les mencioné cómo enfrentarse ante un autosuficiente y ante un orgulloso o una persona orgullosa, ¿sí? Pero pues es algo similar, porque pues obviamente vamos a ver de qué se trata el enfrentamiento ante una persona envidiosa. Puedes escuchar los comentarios de una persona envidiosa que cuando habla con esa envidia hace comentarios negativos, como ya les decía, ¿sí? Y finaliza la conversación. Podría decir que lanza, o sea, como algo maluco así, digámoslo, para poder hacer sentir mal a la otra persona, para incomodarla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Rodearse de personas que te apoyen sin interés y sin envidia. Obviamente, cuando tú percibes ese tipo de conductas o de comportamientos o de palabras o de actitudes, hay que dar media vuelta y rodearse de personas que realmente estén apoyándote de corazón, sin ningún interés, ¿cierto? Y por supuesto sin envidia, como ya les mencioné. Y igual sucede con las personas autosuficientes, porque por lo general las personas autosuficientes o que tienen esa enfermedad en su alma van a estar siempre solas. Solas me refiero en el sentido físicamente hablando, ¿no? De compañía humana, porque sabemos que pues solos nunca estamos, sino Dios está con nosotros. Me refiero a esa que de tanta autosuficiencia que muestran que son capaces de todo y que no necesitan ayuda de nadie y que se bastan a sí mismos, entonces por lo general se van a encontrar en condiciones de soledad en diferentes circunstancias, porque precisamente esa actitud hace que las personas se alejen de ellos con esa autosuficiencia, ¿no? Cuando tienen esto. Igual sucede con el orgullo, que son, como ya les mencioné, cuando la persona solo quiere que la halaguen a ella, que le exalten sus logros y tienen poco los logros de los demás, tienen poco todo lo que los demás son. También obviamente va a vivir esa condición de estar en soledad, humanamente hablando, porque obviamente su actitud es bastante incómoda al ver obviamente que solamente quiere que la halaguen y que le hagan el centro de atención de todo. Entonces obviamente que una de las formas de poder enfrentarse a personas de esta manera, hay que hacer esto que les acabo de decir. Y además de eso, hay que comentarles que te incomoda sus actitudes o sus palabras, ¿sí? Porque hablando nuevamente aquí, retomando sobre la envidia, hay que comentar sobre cuando hablan con esas palabras negativas, comentar la incomodidad que causa esas palabras negativas, como también entender que la envidia es hambre espiritual. ¿Qué quiere decir hambre espiritual? Es una persona que no se está llenando verdaderamente de Dios, e inclusive lo puedes encontrar en personas que dicen estar relacionadas con Dios, pero la verdadera relación con Dios no se dice, se demuestra. Porque si una persona tiene esa manifestación de envidia, no está relacionada con Dios, porque obviamente Dios nos enseña que la envidia no procede de Él, ¿no? Cuando tenemos claro nuestro propósito y nuestra misión en la tierra, no vamos a sentir ese deseo de tener lo que otros tienen, porque estamos enfocados hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso lo relacionado con la envidia. Ahora el cuarto es la indolencia. ¿Qué es la indolencia? La indolencia es la incapacidad de conmoverse o sentirse afectado por algo, ¿cierto? De los demás o algún hecho que les acontece a los demás. Entonces hoy día vemos cómo hay tanta indolencia por tantas cosas que le suceden al ser humano que en vez de producir conmoción o dolor o tristeza o ciertas cosas como estos sentimientos, entonces no se siente dolor por nada. O sea, como que ya el ser humano se ha venido acostumbrando a ver tanto dolor y tantas cosas, tanta injusticia y demás cosas que se observan en el mundo, que se ha convertido en un ser indolente, y pues muy normal ver todas esas situaciones difíciles y dolorosas para otros, no queriendo decir con esto pues que uno se va a pegar al sentimiento del dolor y se va a quedar sufriendo pues todo para todo el tiempo en cierta circunstancia, ¿no? Pero obviamente lo que quiere decir la indolencia es obviamente no mostrar un, un síntoma o una actitud o una acción de solidaridad por lo que le sucede a otros. ¿Mm? Entonces eso también es una enfermedad del alma, ser una persona indolente. Ver que a otros les están sucediendo ciertas condiciones, ya sea de enfermedad, ya sea sociales, ya sea económicas, ya sea, bueno, tantas situaciones, hasta sentimentales, y no se mire esa dificultad o ese momento por el que puedan estar pasando las personas y se conviertan en seres indolentes. Obviamente que el ser humano dice cada cual que se resuelva como pueda, cada cual que mire cómo soluciona, cada cual que mire cómo hace, ¿no? Esas son palabras obviamente de una persona indolente, porque obviamente Dios nos enseña a servirnos unos a otros, pero precisamente en esas situaciones difíciles, no queriendo decir que la condición sea voy a aprovechar esta situación para tal cosa con tal persona, no, al contrario, voy a aprovechar de qué manera le puedo apoyar de alguna manera, ¿no? Bueno, otra es la quinta es la ansiedad. La ansiedad es la ansietas. Significa ansietas, ¿no? La ansiedad creo que la han escuchado nombrar de una u otra manera, o muchas veces se escucha decir que hay que cuidarse de la ansiedad o que las personas son muy ansiosas. Vamos a ver en qué consiste la ansiedad. Dentro de la ansiedad está eso llamado inquietud, excitación, inseguridad, angustia y ese temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir. ¿Qué significa? Que hay todos estos síntomas en la persona aún sin suceder ciertos hechos y se pone en esa condición, en esa inquietud, experimenta esa inseguridad, experimenta esa angustia y siente ese miedo, ese pánico por algo que está a punto de ocurrir, es decir, por algo que ni siquiera ha sucedido, pero empieza a sentir como ese aviso que le hace comportarse así. Entonces es una sensación que experimenta la persona de algún peligro, o por algún problema o por alguna amenaza, o sea, se siente amenazado en alguna condición que está por suceder. ¿Y por qué le sucede esto a los seres humanos? Porque es un mecanismo de defensa que utiliza el cuerpo, ¿cierto? Es un sistema de alerta ante ciertas situaciones que son consideradas amenazantes o que se siente amenazado como ser humano. Y esa es una manera pues obviamente de reaccionar, pero que cuando ya se pasa a un extremo obviamente se convierte en una condición de su alma enfermiza.
que todo el tiempo va a estar ansioso, ansioso, ansioso. Y en ese caso hay que contar también con una partecita de qué alimentos está consumiendo, porque también influye qué alimentos consume que hacen que se convierta en algo, una persona más ansiosa. ¿Sí? Hay que empezar a revisar qué alimentos está consumiendo que le genera también mucha más ansiedad, porque obviamente hay alimentos que producen eso también, ¿no? Y le apoyan más en que se convierta en un ser más ansioso. Bueno, eso entonces por ese lado. Una especie de apoyo, de ayuda para mejorar la ansiedad es dormir suficiente. Siempre se ha dicho que el ser humano debe dormir de 6 a 8 horas independientemente de la actividad que realice para que descanse como debe ser, ¿no? Debe comer saludable. Ya algo que les he hablado de muchas maneras a través de los audios de que es comer saludable y seguramente lo viven escuchando todo el tiempo, pero lo importante no es escucharlo, sino lo importante es poderlo poner en práctica y en acción en el diario vivir, ¿no? Buscar las maneras de comer saludable, o sea, de comer sano y en lo posible, obviamente, contar con qué alimentos se está consumiendo que no le estén perjudicando su salud en ninguna de las formas. Y en este caso, como les comento, tener en cuenta qué alimentos están produciendo ansiedad. Si se siente muy ansioso al comer ciertos alimentos, entonces también hay algunos que le pueden ayudar a mejorar y a controlar esa ansiedad. También salga de la casa. Salga de la casa implica que si hay la oportunidad de salir, obviamente con las medidas respectivas de salud, de protección, para guardarse en su salud en este tiempo en que nos encontramos, de evitar enfermedades. Y como ahorita estoy hablando de enfermedades del alma, y como encontramos las otras enfermedades exteriores físicas que se manifiestan, entonces obviamente con las debidas medidas de protección y de autocuidado, que se pueda salir de la casa, salga en ese espacio que hay de poder salir un tiempito al parque o al lugar de su entorno, a dar una vuelta, a caminar, porque es necesario para todos los seres humanos movilizarse. No salir a movilizarse, obviamente, a hacer cosas que le va a afectar su salud, sino salir a movilizarse para que dentro de su mente y dentro de todos sus sistemas haya ese movimiento por el cual necesita todo ser humano, que fuimos creados, como decía yo en el otro audio, para movernos, fuimos creados para movilizarnos. Entonces nuestros sistemas no pueden estar estáticos en una sola condición o en una sola posición o en un mismo ritmo, sino hay que movilizar ese cuerpo, ¿cierto? Eso también ayuda a que no se produzcan esas conductas de ansiedad. Salir y caminar, dar una vueltica, o si haces algún ejercicio o si estás haciendo un deporte, no sé, movilizarse o así sea cuando tienes que salir a comprar algo, pero salir, no quedarte estático ahí, ¿cierto? En un solo espacio o en una misma rutina, digamos así. Hacer ejercicio, movilizar los brazos, las piernas, lo que les decía la otra vez de hacer ejercicios de respiración y obviamente con las medidas respectivas, como les digo, de cuidado, ¿no? Y también obviamente dentro de esa ansiedad está el alejarse del alcohol, de las drogas y todo esto, distanciado de eso que le va a provocar también problemas de ansiedad. Y que es ya después un poco complicado llegar a controlar eso para, obviamente, que libere su cuerpo de todas esas toxinas que le genera el alcohol y las drogas, y tiene que desintoxicar su cuerpo además de su alma.
Bueno, hablar con familiares y amigos cuando la persona se sienta nerviosa o asustada. Estoy hablando de todo lo relacionado con la ansiedad, ¿no? Ya con los síntomas que les mencioné, es necesario que la persona hable con algún familiar o algún amigo, algunas personas que le puedan ayudar si siente ese nerviosismo o siente ese miedo en ese momento por alguna circunstancia, y eso le va a ayudar a liberar esa ansiedad, ¿no? Bueno, otra ayudita es tomar unas agüitas que le tranquilicen, las agüitas que siempre hablamos de la abuela, las agüitas que le relajan y les tranquilizan y les ayudan a controlar sus sistemas, el sistema nervioso y el sistema respiratorio y demás, ¿no? Hay unas vitaminas específicas que le ayudan a mejorar la ansiedad, que son las vitaminas del grupo B, B1, B6 y B12, que por su cuenta sí podrían averiguar qué alimentos contienen estas vitaminas o si la vitamina de por sí la pueden consumir para mejorar esa parte de la ansiedad. Y también, obviamente, como estoy hablando de esta ansiedad que se manifiesta de manera física con esos síntomas que les acabé de mencionar, también está la ansiedad espiritual. ¿Qué es la ansiedad espiritual? Es esa falta de confianza que no se tiene en sí mismo, ¿sí? Porque empieza a experimentar algo que no se siente seguro, ¿cierto? Se siente desprotegido, se siente solo, se siente separado o aislado. ¿Mm? Y esa ansiedad espiritual solamente Dios puede llenar ese vacío que hace que se sienta que no hay protección, que no hay seguridad, que está aislado. ¿Mm? Dice Dios, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Entonces, ahí en su palabra encontramos pensamientos de Dios, los cuales nos enseñan a tener esa seguridad en Él, a no sentirse solos porque Él está ahí, y a no sentirse separados o aislados o despreciados o rechazados y demás, porque al sentir la seguridad de Dios, eso no se va a sentir. ¿Mm? Al sentir la presencia de Dios, eso no se va a sentir. Por eso dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Entonces, cuando muchas veces estás poniendo la confianza en cosas externas, demasiado extremo en eso, entonces obviamente estás dejando de poner la confianza en quién, en quien te creó, en tu Padre, en tu ayudador y en el que te da la seguridad, y por eso empiezas a experimentar ese tipo de cosas. Pero cuando ya sientes la protección de Dios, ya no sientes esta ansiedad espiritual. Bueno, entonces muchas veces el ser humano experimenta la ansiedad espiritual por los problemas o las situaciones que empieza a imaginar que pueden acontecer antes de que acontezcan, ¿cierto? Como les decía, y cuando siente pues esas angustias o esas inseguridades o esas dudas y demás cosas, ¿qué tiene que hacer? Interpretar esos problemas que pueda tener como un desafío, no como una amenaza, o sea, no para sentirse amenazado en su ser más profundo por cualquier problema que vea o que vea que está viviendo o que cree que le puede suceder, sino poder ver ese problema como ese desafío y tener claro su propósito de vida, como ya les venía mencionando, como también entender cuál es el propósito en ciertas circunstancias que le acontezcan, para no dejarse desestabilizar y llenarse de inquietud, de esa ansiedad que le crea angustia o miedo y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese momento tiene que pensar en que tiene que soltar
el control que cree tiene de todo y que puede tener, y que cuando se siente que no puede controlar algo, le entregue el control a Dios y permita que Él le ayude a controlar esas situaciones, a controlar lo que experimenta en su mente. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la ansiedad. Ahora, lo que tiene que ver con la número 6, que es la manipulación. Bueno, les estoy hablando de cada una desde una manera diferente, algunas relacionadas con la palabra, otras no le he colocado la palabra, pero procuraré al final del video o en el que le dé continuidad, si en este no se alcanza a completar, las citas específicas con relación a la palabra, viéndolo desde la palabra de Dios, porque le estoy haciendo ambos enfoques, ¿no? Viéndolo desde su concepto y en la manera natural como el ser humano conoce cada una de estas enfermedades que son del alma, y también obviamente en la manera espiritual y obviamente relacionada con la palabra de Dios, cuando se identifica cada una de estas enfermedades. ¿Qué les digo? Las llamé yo del alma, ¿no? Aquí se encuentra una que es la manipulación, y como les decía, cada una de estas se relaciona mente y alma. Entonces, la manipulación es aquello que es cuando se pretende tomar el control del comportamiento de los demás, ¿sí? Es un ser humano que manifiesta una forma de querer controlarlo todo, pero ni siquiera se puede controlar a sí mismo, y por eso intenta buscar controlar todo lo demás para no sentirse inseguro. Entonces utiliza técnicas de persuasión o de sugestión mental, ¿sí? Para que la otra persona se sienta controlada, y también el ser humano que tiene esa enfermedad del alma siente, digamos que como un placer al ver que puede controlarlo todo, o se siente que está controlando todo a su alrededor. Entonces, pretende buscar controlar todo a su antojo y a su manera, para que esa forma que está utilizando de controlar le haga sentir seguro de lo que está a su alrededor, digamos así. Voy a compartirles aquí rápidamente lo que tiene que ver con Gálatas 1:10. Gálatas 1:10, con relación a la palabra, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que es lo que les estoy hablando de la manipulación. Cuando el ser humano está buscando agradar a todo el mundo, pues obviamente entendemos que no está buscando agradar a Dios, porque Dios mismo nos enseña aquí, dice: estoy buscando el favor de los hombres o el de Dios. Mientras que si el ser humano está buscando el favor de Dios primero, y después obviamente ver en qué condición puede estar apoyando a los demás, obviamente que primero mira que Dios se agrade de lo que está haciendo. Y cuando se busca que Dios se agrade de lo que se hace, obviamente se busca que Dios sea el que tome el control de cada situación, que Dios sea el que tome el control de todo lo que ve a su alrededor que no está bien. ¿Y cómo se logra eso? Pues obviamente en ese momento, por eso a cada instante se ora,
Entonces se dice, si ves algo a tu alrededor, no pretendas controlarlo todo. Pídele más bien a Dios, Señor, toma el control de esta situación, de este momento, de esta circunstancia, de esto que acontece, y ayúdame a controlar a mí también, ¿cierto? Sería la actitud de humildad delante de Dios y reconocer que la forma de buscar manipular cada situación es una manifestación de una enfermedad de debilidad espiritual y mental, ¿no? De buscar que a través de la persuasión y ese tipo de cosas se busque controlar todo, cuando eso no es así. Siempre se va a necesitar que Dios tome el control de ciertas cosas. Por eso siempre hay que tener claro que unas son las acciones que el ser humano puede tomar y otras son las que le corresponden a Dios. No todo lo podemos controlar como humanos. Ahora, por eso dice aquí, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué significa siervo? Siervo cuando nos sometemos a Él, ¿cierto? Y reconocemos que dependemos de Él y que necesitamos de su ayuda en los momentos en que creemos que todo lo podemos controlar. A Él le corresponde el control de una parte, como ya dije, y a la humanidad le corresponde otra. Que se sea un instrumento de Él o un medio de Él o una manifestación de Él a través de lo que se haga es una cosa distinta. Pero que se crea que se puede manipular y controlar todo, pues ahí sí ya es una enfermedad mental, ¿no? Y obviamente del alma, como les decía. Bueno, eso en cuanto a la manipulación, que también es algo muy complejo para hablar tanto de este término y de todo lo que puede usarse a través del ser humano en su mente para tratar de controlarlo todo. Ahora el otro es el conformismo. El conformismo, ¿qué es? Es el número 7. ¿Qué significa el conformismo? Es esa conducta de aceptar las situaciones que ya están establecidas. Me refiero a conductas establecidas de algo que está mal dentro del ser humano o en algunos, digamos, unas situaciones externas, ¿no? Porque no me refiero obviamente a que no se acepte conductas de situaciones establecidas que sean buenas, ¿cierto? O que estén acordes a lo que debe ser dentro de la humanidad, sino me refiero a esas conductas que se salen de lo correcto, de lo que afecta, de lo que daña, ¿sí? Me refiero a costumbres malas que toma la humanidad, a opiniones atrevidas y a poderes predominantes que afectan a la humanidad, que dañan, que perjudican, ¿cierto? De una u otra manera. Entonces me refiero a eso cuando el ser humano se vuelve conformista con todo este tipo de cosas que le perjudican y que obviamente marcan de manera dañina la manera de vivir de la humanidad. Entonces el conformismo es aquel que se manifiesta como es una enfermedad que afecta al alma, que es cuando el ser humano se adapta a cualquier circunstancia. Aclaro, no quiero decir que el ser humano no deba adaptarse a cualquier circunstancia, ¿no? Obvio, hay circunstancias difíciles que se presentan y el ser humano tiene que saber cómo manejar ese tipo de cosas. Hasta donde esté a su alcance lograr que todo esté bien, ¿no? Pero pues obviamente me refiero a cuando se adapta a cualquier circunstancia, es cuando se conforma con las situaciones del mal obrar de los seres humanos y se queda en esa condición. Obviamente cuando hay situaciones difíciles lo que hay que buscar es soluciones y no crear condiciones más adversas, ¿no? Es a lo que me refiero cuando se habla del conformismo. Entonces también es enfermedad del alma conformarse, ¿no? Creo que esa cita la he compartido en otro momento, que
que puedo mencionar ahora que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces hasta ahí Dios nos enseña a no conformarnos, ¿cierto? Sino que podemos transformar esas circunstancias en algo mejor. ¿Mm? Dice, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea que ahí ya nos está hablando renovación de lo que entendemos, o sea, renovación de mente, renovación de manera de pensar, renovación de no quedarse conformes en esas circunstancias adversas o difíciles, sino hacer que por medio de esos buenos pensamientos se transforme esa situación difícil que se está presentando, se transforme en otra cosa en la medida en que se conozca Dios a qué va a transformar eso y de qué manera lo va a transformar como Él quiere, porque Él es soberano y es Señor sobre toda la tierra, y aunque haya una situación adversa, Él va a hacer que eso todo cambie, se transforme en la medida en que cambies tu manera de pensar, lo vas a ver así. Entonces por eso dice, para no os transforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable voluntad de Dios, o la agradable voluntad de Dios. Bueno, se las voy a decir más clara porque volví esto aquí un trabalenguas. Ay, Dios mío. Dice, no os conforméis a este siglo. No lo dice claramente. Entonces, por eso ahí hablando en lo relacionado con el ¿qué? Con el conformismo, obviamente viendo situaciones difíciles, no te puedes convertir en que imites esas conductas de esas situaciones difíciles, sino que por el contrario, seas parte de las que de lo que se busque la forma de transformarlas. Bueno, claramente dice es Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no puedes comprobar cuál puede ser la voluntad de Dios si estás imitando las conductas de otros que están obrando mal. No puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, si estás haciendo todo lo que los demás hacen conforme a las malas costumbres, conforme a las malas opiniones, conforme a los malos conceptos hacia otros o de otros, inclusive a veces sin fundamentos, conforme a solo vivir haciendo señalamientos hacia otros, ¿cierto? O con palabras atrevidas y aceptando poderes predominantes que están afectando las conductas o los pensamientos o los comportamientos de otros para dañarlos. Entonces el no conformarse, ¿qué significa? El buscar la buena voluntad de Dios y el consultarle a Él. ¿Por dónde va tu voluntad, Dios? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu voluntad en estas circunstancias? ¿Qué es lo que quieres hacer con estas cosas? ¿De qué manera vas a transformar esto? Porque, como les decía, Él es el que transforma todo esto, ¿no? Pero si nos dice aquí que no nos conformemos, sino que transformemos, entonces es porque tenemos que poner de nuestra parte y de nuestra voluntad para decidir cómo vamos a transformar esto, cómo lo vamos a cambiar y cómo vamos a hacer que se vea de otra manera como Dios lo quiere ver, ¿no? A eso se refiere en cuanto a eso del conformismo. Entonces, por eso digo, es enfermedad del alma el conformarse, quedarse en esas condiciones de cada situación difícil, ¿no? Bueno, entonces viene el siguiente, que es la arrogancia. La arrogancia se refiere a esa enfermedad del alma donde hay ese comportamiento de altivez, de altanería, de jactancia, de prepotencia y de ser un ser engreído. ¿Qué quiere decir? Arrogancia, pues ese ser arrogante que se cree experto en todos los temas,
que no muestra interés en escuchar otras opiniones. Es decir, cuando no le interesa escuchar a otros, no le interesa escuchar el concepto que otros tengan de ciertas cosas, ¿m? Y cree que es tan suficiente, como les hablaba del primero, que es la autosuficiencia, y se cree tan autosuficiente, ¿m? Y tan sabio y tan, mejor dicho, tan entendido de todas las cosas, que cree que no tiene nada de ignorancia en muchas cosas que de verdad puede que no conozca, pero piensa que no es ignorante. ¿Mm? Entonces se cree experto, como digo, en todos los temas. ¿Mm? Y obviamente, ¿qué actitudes tiene? Una persona arrogante es aquella que desprecia y ofende a otras personas. Por lo que les digo anteriormente, que se cree experto en todas las cosas. Entonces empieza a tratar a los demás con desprecio y con ofensas, ¿sí? Y obviamente porque está lleno de esa altivez. También en la arrogancia se manifiesta que creen que siempre llevan la razón en todo, que no se les puede decir nada, ni opinar, ni sugerir, ni recomendar, porque creen que siempre tienen la razón de absolutamente todo, aunque desconozcan muchas cosas, pero solamente debe ser hallada y aprobada su razón. Son también seres que necesitan halagos continuamente, es decir, que mientras compartes o socializas con esos seres, si no les haces un halago, pues te van a mirar con desprecio porque quieren solamente que los estés halagando. Y son personas que están siempre pendientes de que su imagen pública no se dañe, ¿sí? Están pendientes de que solamente sea importante la apariencia y mostrar a otros que son pues solamente, digamos así, los más, por decir algo. Los seres arrogantes tienen una manifestación en su comportamiento que se enfadan por tonterías. Tonterías me refiero a pequeñeces que en todos los seres humanos, pues al observar, decir, ¿por qué se va a enojar por esas cosas tan insignificantes, ¿no? Cosas sin valor, digamos así. Entonces se enfadan por cosas pequeñas o que no son de razón para enfadarse. También son seres que les gusta llamar la atención de alguna manera y suelen cosificar a los demás. ¿Qué significa cosificar? Que tratan a los demás como objetos, es decir, que los utilizan, que los hacen solamente sentir que son necesarios en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, de acuerdo a lo que les convenga, ¿sí? Y obviamente eso se refiere en el caso de, más específicamente cuando se habla de cosificar, cuando tratan a la persona como un objeto de su uso para saciar sus necesidades pasionales, emocionales o sentimentales momentáneas. Es decir, juega con los sentimientos y con las personas, ¿no? Porque realmente no puede tener ningún sentimiento hacia la otra persona, sino solamente va atrás de una necesidad específica que le conviene, y obviamente la va a tratar como un objeto, así como cuando usas las cosas por ciertos momentos, ¿no? Las cosas materiales. Entonces así son los seres arrogantes, esos comportamientos tienen. También, o sea, se refiere a ese sentimiento de superioridad que desarrolla una persona en relación a otra. Entonces, esas personas arrogantes tienen la falsa creencia que merecen mayores privilegios o concesiones que el resto. ¿A qué se refiere esto? Que piensan que los demás les tienen que mostrar privilegios en todo momento, ¿sí? Y los demás no tienen esa oportunidad de tener ese privilegio. Es como decir que se creen exclusivos y que solamente ellos deben ser tratados con exclusividad y los demás no.
Entonces, eso tiene que ver también con la arrogancia. Bueno, ahora, otra característica y también del arrogante es, obviamente, de acuerdo a todo lo que ya les mencioné, es un ser que carece de humildad. Y obviamente que humildad es contrario al orgullo, ¿no? Entonces, obviamente que es una persona tan arrogante, la que tiene esta enfermedad del alma, obviamente que para nada se le encuentra una actitud de humildad frente a otros o frente a las circunstancias de la vida, reconocer que necesita ayuda o que alguien puede hacer alguna cosa que él no, y ese tipo de actitudes, ¿no? Bueno, eso en cuanto a eso de la arrogancia. La novena es la llamada depresión, otra que también muy particular por este tiempo, en la cual las personas han tenido que experimentar este tipo de enfermedad de su alma y que obviamente, como dice, está en su mente. Porque la depresión es una enfermedad que produce un trastorno mental, que es una profunda tristeza, un decaimiento anímico, una baja autoestima y una pérdida de interés por todo, así como la disminución de las funciones que, digamos, realiza, o que quisiera realizar o que ha estado realizando. Entonces, una persona que empieza a tener este tipo de actitudes o de comportamientos, hay que prestarle atención en el momento. Si ves que una persona está en todas sus actitudes muy comunes en las que se le conoce, ¿sí? Y la ves de un momento a otro con este cambio, obviamente debes estar pendiente para ayudarle. Ya empieza la persona a disminuir su condición, ¿cierto? A convertirse en un ser aislado de todo, que ya no tiene interés por hacer nada de lo que venía realizando, ¿sí? Y obviamente empieza a manifestar palabras o actitudes de frustración, de inconformismo, ¿sí? Siente ya manifiesta como una rabia, como una ira, como un resentimiento, como un dolor, el decaimiento y todo ese tipo de cosas que ya acabé de mencionar. Entonces, esos son síntomas de la depresión. Y además, hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene depresión, hay causas que la producen. ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas? Pueden ser situaciones traumáticas, maltrato físico o psicológico, abuso sexual, muerte o pérdida de un ser querido, y también problemas económicos. Entonces, esta enfermedad del alma y de la mente, ¿cierto?, se manifiesta cuando otras personas la provocan. ¿La provocan a qué? Relacionado cuando hay un maltrato físico o verbal o psicológico, obviamente empieza a disminuir esa persona en su estado anímico, y si la persona tiene una baja autoestima, entonces obviamente esas afectaciones externas hacen que la persona se empiece a sentir disminuida en lo que realiza y empiece a perder la motivación de lo que hace también. Y cuando me refiero a situaciones traumáticas, hay personas que desde su niñez pueden tener guardado en su alma traumas que no han superado. Llegan a, como les he comentado en otros audios, llegan a la adultez, llegan a inclusive ya a la edad avanzada y aún tienen guardado en su alma esos traumas. Por eso es tan importante que el ser humano cuente con la liberación de esos traumas a través de una ayuda de parte de Dios, ¿cierto? Y también un apoyo psicológico necesario para sobrellevar
esos traumas y liberar su alma de todo eso que le empieza a generar esas conductas depresivas. Bueno, como también ahorita en la condición de cuando se debe tener en cuenta que fallece un ser querido o cercano, ¿sí? Y eso hace también que cause esa situación de depresión, obviamente por el momento en el que empieza a pasar la mente y el alma todos esos procesos, y es necesario tener ese apoyo y esa ayuda de parte de Dios espiritual y también lo que les digo mental para poder sobrellevar esas situaciones y no caer en eso de la depresión. Como también las personas cuando tienen problemas económicos no pueden dejarse desanimar o disminuir en su condición y en lo que estén realizando para no caer tampoco en la depresión. Poder encontrar soluciones, motivaciones para avanzar y poder salir de esas situaciones que parecen adversas y difíciles y que causan esa depresión o ese estado de sentirse en profunda tristeza, ¿sí? Y obviamente encontrar el apoyo y la ayuda de los demás para avanzar y no quedarse en esa condición. Entonces, una de las formas de salir, o algunas de las formas de las que se puede salir de la depresión, que se pueden tomar frente a cada una de estas que acabo de mencionar, estas causas de depresión, es nuevamente mencionándoles la importancia, además de la oración y de una relación con Dios, entrar en temas de lectura reflexiva, obviamente lecturas y temáticas que le ayuden a crecer como persona en su ser interior y a mejorar en su alma, y a mejorar su manera de pensar y de no ver la vida solamente en tristezas, ¿cierto? Y en situaciones difíciles, sino ver todo lo bueno que la vida nos puede brindar mientras está en esa situación. Entonces se puede ir al tema de la lectura, de escribir lo que pueda estar sintiendo, lo que pueda estar pensando, para ayudarse a liberar de todo lo que pueda haber guardado en su alma y en su corazón, obviamente dentro de su ser, así también como en su mente. También se puede obviamente ayudar con el ejercicio. Siempre les he hablado de la importancia del ejercicio, de la importancia de que el ejercicio es parte vital del ser humano para liberarse de muchas cosas, para ayudarse no solo físicamente, sino también mentalmente. Como les digo, si fuimos creados para estar en movimiento, nuestro sistema requiere ejercitarse. Entonces hay que movilizar el cuerpo, ¿cierto? Como les digo, no necesariamente correr de manera desesperada, sino hacer caminatas cortas, reflexivas, y obviamente eso ayuda a mejorar no solo la parte física sino mental. Entonces, hacer ciertos ejercicios dependiendo, como ya digo, de su condición, de su salud, lo que puede ir realizando poco a poco. También la parte de la alimentación, como les decía, ayuda bastante. Hay alimentos que le ayudan a liberarse de tomar esa condición de tristeza, y que puede ayudar a través de ciertos alimentos, ¿no? Bueno, también, como les decía en otro momento, el comunicarse, el expresarse a los demás, el no guardar silencio de las cosas que pueda estar sintiendo o que haya en su mente y en su corazón, el estarse comunicando, y el reconocer que el pasado es el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? No quedarse sentado o afirmado en un pensamiento de algo que ya pasó y en lo cual tú ya no puedes intervenir. Tú puedes intervenir solamente en tu presente. Entonces, si ya alguna situación ya aconteció,
y no pudiste hacer nada en esa situación, ahora tienes que mirar en el presente cómo puedes avanzar y cómo puedes crecer y de qué manera puedes mejorar estando ya en este presente y en lo que ya no puedes hacer, en lo que ya pasó. Entonces por eso pensamos en pasado es pasado, ya no se hizo nada, ahora miremos qué podemos hacer en este momento para mejorar la situación pasada, ¿no? Bueno, viéndolo desde otro punto de vista, ¿qué provoca la depresión? La depresión es una disminución de la serotonina. ¿Qué es eso? Es un neurotransmisor que regula las emociones de bienestar y el sueño. ¿Mm? Que provocan un cambio de energía. Energía obviamente se refiere a la manera activa en la que se encuentra la persona y hace que entre en ese estado de quietud, de tranquilidad, de reposo, de desaliento y demás, que se empieza a ver ese cambio en la persona, ¿no? Entonces eso es lo que sucede de manera interior en el ser que empieza a vivir esa enfermedad de la depresión. ¿Mm? Entonces hay esas alteraciones que empiezan a dominar los sentimientos de tristeza y baja de la voluntad. Entonces por eso les digo que la persona empieza a experimentar un decaimiento, ¿sí? Empieza a llenarse solo de tristeza y tristeza y se le baja la voluntad y entonces obviamente eso hace que deje de hacer cosas que antes hacía con perseverancia, con disciplina, empieza a abandonar todas esas actividades de rutina que eran agradables o que le gustaba hacer. ¿Mm? Bueno, entonces aquí más específicamente voy a hablar de unas pautas que sirven para tratar a personas mayores, que por lo general encontramos, bueno, que la depresión puede suceder en varias personas en diferentes edades, ¿sí? Se pueden encontrar estos comportamientos o esas reacciones de lo que se refiere a este trastorno mental, como les decía, es mental, pero está también dentro de su alma porque influyen muchas cosas de las que les acabé de mencionar, que hacen que su mente se comporte de esa manera. ¿Mm? Y entonces, cuando se trata de la depresión en personas, digamos, ya de edad muy mayores, necesitan una ayuda específica porque cómo tenemos que tratar a las personas de edad mayor y más en estas condiciones en las que se han tenido que encontrar. Hay que respetarlas al hablarles, ¿sí? El hecho de que una persona esté pasando por una condición difícil no significa que hay que hablarle de manera grosera, agresiva, ¿cierto? Ofensiva y provocadora, digamos así. No es como decir el dicho al caído caerle, no. Al contrario, si ve que esa persona está pasando una condición difícil o una situación de la cual no puede sobrellevar por sí misma, necesita de ese apoyo y por eso la persona necesita ¿qué? Necesita que sea respetada al hablarle. ¿Mm? Saber dirigirse a la persona de una manera que no se vaya a ofender, que no se vaya a hacer sentir como que es incapaz. Hay que ayudarle con paciencia, ¿cierto? Y además respetarle su identidad y su dignidad. Porque como les digo, el hecho de que sea una persona mayor o de edad avanzada no significa que no tenga identidad o que no tenga dignidad. Por el contrario, hacerle ver cuánto vale su identidad, que tenga clara su identidad, quién es esa persona y cuánta dignidad tiene. También es necesario tener en cuenta de hablarle a las personas que se encuentran en esta situación, hablarles con normalidad, no tratarlas como personas apocadas o como si fueran niños o personas pequeñas o insignificantes, no, hay que hablarle con normalidad. ¿Mm? Y obviamente ayudarle a ser útil,
porque también a veces se ha enfocado el ser humano en pensar que cuando una persona es de edad avanzada, que ya ha vivido mucho la vida, se dice que ya ha pasado por muchas situaciones complicadas de la vida y las ha logrado superar, y viene una situación difícil en ese momento, ¿cierto? Entonces obviamente la persona puede obviamente seguir siendo útil. No significa que es ponerla ya en un rincón o no hablarle o aislarla o ya ni comunicarse o ya ni tratarla, que porque ya no es útil como antes se veía que era útil para ciertas cosas. Por el contrario, mostrarle que su edad no indica que ha dejado de ser útil, que todavía está en condiciones de hacer muchas cosas y que todavía tiene capacidades y habilidades para lograr muchas cosas. La edad nunca marca la condición ni la dignidad de alguien. Por el contrario, entre más edad tiene una persona, más debe ser respetada su dignidad. No quiero decir que no se respete la dignidad de otros, pero al contrario, esa persona tiene más una condición de respeto, digamos así, como nos lo enseña la misma palabra, que deben ser respetados ellos por todo lo que su vida ha llevado y procesado para lograr algún propósito en el cual se ha podido mantener hasta la edad que tiene, ¿no? Entonces, obviamente que hay que ayudarle a ser útil y evitar el aislamiento en las personas que se encuentran en esa actitud de tener como esa depresión, ¿no? Y ayudarle a fomentar su aprendizaje, que aún está en condiciones de aprender muchas cosas y está, como les decía, en ser capaz de realizar también y ocupar su tiempo en muchas cosas que, además de que no solo le entretengan, también le ayuden y le sirvan en ese momento para lo que necesite realizar como persona también. Bueno, algunos alimentos que se pueden utilizar para mejorar el ánimo en esos estados de depresión. Se dice que, por ejemplo, el chocolate, ¿no? El chocolate genera un estado de bienestar en las personas. Obviamente no llenarlas de chocolate para que se enfermen con el azúcar, no, sino de vez en cuando que se coman un chocolate hace que obviamente mejore su condición y su actitud, obviamente, ¿no? Influye. Al igual que también es bueno consumir yogur, consumir nueces y consumir salmón. Esas 4 cositas son ayuda para las condiciones de la depresión o esos estados de depresión. No solamente en las personas adultas y mayores, sino en cualquier persona que esté presentando esos comportamientos de depresión. Y por último, tengo aquí, porque voy en la mitad de qué, de estas enfermedades del siglo XXI del alma. Voy aquí, tengo como última para dejarlo hasta aquí en este video y darle continuidad en el próximo video, porque obviamente no extenderme y así se puede analizar mejor todo esto que les estoy compartiendo. Encontramos por último como número 10 de este video la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es ese deseo excesivo de poseer cosas, riquezas, bienes, ¿sí? El deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otros, y es ese comportamiento en las personas que consideran que nunca tienen demasiado y hacen lo que esté a su alcance para poder obtener más de lo que poseen. Es una ambición sin límites
quieren tener más de lo que realmente necesitan. O sea, no se conforman con lo suficiente que tienen para estar bien, sino que tienen que seguir queriendo tener más y más y más, ¿no? Y además de eso, esas personas solo les importa sus propias necesidades. No piensan en las de otros ni les importan las de otros, sino simplemente suplir sus propias necesidades y no mirar en la condición o en la dificultad del otro. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa codicia? Es compartir con otros. El compartir no indica tampoco que el otro que le reciba una ayuda indica que, como sé que esta persona quiere más y más y más y así puede tener todo lo que sea, voy a aprovecharme de su condición y que me dé todo lo que tenga. No, o sea, el compartir indica que se piensa en los demás, que se piensa en las situaciones de otros y que en el momento en que pueda brindar una ayuda o un apoyo, lo hace, ¿cierto? Sin interés, le brinda ese apoyo a la otra persona y obviamente para sentir su satisfacción de que no puede estar pensando solo en sí mismo, sino que puede encontrar formas de ayudar a otros y darse cuenta que sí tiene lo suficiente y que si le da a otros no se va a quedar sin nada. ¿Mm? Entonces en ese caso hay que contar con eso de no pensar solamente que primero van los bienes o las cosas materiales o externas y que después las personas, sino por el contrario, primero van las personas, ¿cierto? Y después pues las cosas externas. Bueno, les voy a dar algunas citas relacionadas con esto para que las lean más detenidamente. La primera es Primera de Corintios 12:31, para que la lean y obviamente saquen algunas conclusiones con relación a esto. También hay otra, Primera de Corintios 14:39, que esta también nos habla de las cosas que se deben llevar espiritualmente, ¿no? Porque realmente, como les decía, primero va desde la mejor situación o condición desde el alma y luego lo exterior a pensar en que es al revés, cómo mejorar las situaciones del alma, ¿no? Que me estoy refiriendo. Ahora hay otra cita para poder consultar. Se encuentra en Éxodo 20:17. Que nos habla esta sí claramente de la codicia y por qué es bueno revisar, por qué no se debe codiciar todo lo que puedas ver en tu exterior. Nos dice claramente un mandato en Éxodo 20:17. También encontramos Romanos 7, Romanos 7,
Romanos 7:7, que nos habla también claramente de lo que puede haber dentro del ser humano, que obviamente necesita reconocer que está ahí. Y si su palabra nos habla de esto, de la importancia de no codiciar, obviamente nos da sus razones del por qué no permitir esa codicia dentro del corazón, ¿no? Entonces, hasta ahí voy en una de las enfermedades, en una de las tantas enfermedades que les mencioné, la número 10 de las 23 que les he compartido cada una, pero hasta aquí llego a la número 10. Y en el siguiente video les voy a compartir, en el audio, perdón, les voy a compartir sobre las demás enfermedades del siglo XXI. Pero hasta ahí creo que es suficiente por ahora para que las analicen, las reflexionen. Y como les decía, como siempre es un ejercicio de autorreflexión para todos, que siempre debemos mirarnos desde nuestro interior y también hacer como una observación en otros. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Obviamente para siempre orar por sí mismos y por otros, para ver un mundo diferente, para ver una vida diferente, para llevar una mejor vida, ¿cierto? Cuando no pensamos solamente en nosotros mismos, sino también en nuestro exterior, en los de aquellos con los que convivimos. Por eso cuando Dios nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo, es la palabra clave y básica, porque si estoy amándome, voy a poder amar a otros con ese mismo amor. Pero si no me estoy amando, ¿qué le estoy dando a los otros? Les estoy enviando todo esto que hay en mí, que quiero que otros reciban, aunque no sea bueno, aunque no sea el bien. O sea, eso es lo que nos aprueba Dios, ¿no? Si Él nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con justa razón lo dijo. Esa palabra es bien clave, es específica. Obviamente cuando Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se refiere a esa autoestima. De una u otra manera nos dijo, quiérete, que así como tú te quieres, puedes querer a otros. Obviamente no nos dijo que te idolatren, que te adoren, que te veneren, ¿sí? Como les hablaba el de la autosuficiencia, ¿sí? Que te halaguen con el orgullo. No, se refería a que si te amabas, ibas a poder amar a otros. Pero para poder amarte, tienes que llenarte de el amor que procede de Dios de los cielos, del Padre, del Creador, porque toda su creación a una fue hecha por su propio amor, por ese amor que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento, y que para poder amar a otros tengo que amarme con ese amor. No amarme en el orgullo, en la soberbia, en la arrogancia, en la altivez y en todo lo demás que les mencioné, ni amar ese tipo de cosas, sino llenar ese corazón de amor, de ese amor de Él, que es eterno, que es inigualable, que es incomparable, de tal manera que si llevo ese amor dentro de mi ser, puedo decir que estoy amando a otros con el amor de Dios, y no por otras condiciones, y no por otros intereses, porque entonces ya no estoy amando lo de otros, ¿cierto? O más bien, estoy amando lo de otros y no estoy amando lo que Dios me enseña a amar y a ver en otros, y a mirar como Él mira, ¿cierto? A valorar como Él valora. Y por eso les decía de la importancia de desarraigarse desde el alma todo ese tipo de cosas, como el arbolito que tiene que limpiar sus raíces para hacer ese árbol fuerte, de tal manera que resista
todas las circunstancias externas o cada circunstancia del momento que se presente esté fuerte, esté firme, esté ahí recto, ¿cierto? No se deje extraviar, no se deje debilitar, no se deje, digamos, salir de su rumbo, de la situación que se presente, del momento que se presente. Pero para todo eso, obviamente, como les digo, hay que mirar esa condición o esa situación en la que se encuentre, ya sea en sí mismo o en otros, para que seamos instrumentos útiles de Dios, medios de bien y de bendición para los demás. Pero ¿cómo puedo yo salir a ayudar a otros si dentro de mi ser estoy mal? Pero ¿cómo puedo ir y decir que amo a otros si dentro de mi ser estoy mal, ¿cierto? En todo esto que acabo de mencionar. O por el contrario, como les decía, no, eres una persona que ya está súper restaurada, liberada, sanada en todas estas situaciones del alma, y de tal manera pues así puedes ir a ayudar a otros y decirles cómo pueden salir. Es posible salir de esa condición, es posible salir de esa situación, y cómo puede ser ese medio de luz para otros y llevar esa luz a otros, no solamente hablando de cosas que ni la humanidad misma entienda o que a veces ni tú mismo te entiendas, sino de lo que tú has experimentado como ser humano, has vivido y te has podido liberar de eso, de la manera en que te pudiste liberar, cómo Dios te ayudó y cómo puedes compartir de eso que Dios hizo en ti y hacer que en otros sea posible. Obviamente entendiendo que todas las situaciones, condiciones, circunstancias que experimenta cada ser humano como tal que es un mundo, no la puedes comparar, ¿cierto?, a tu situación, ¿sí?, o a la manera en que Dios obra en cada vida conforme a la voluntad de lo que quiera hacer y el plan que tenga y la misión para cada vida, ¿no?, que también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Que tú puedes decirle a alguien, no, es que en mí Dios hizo esto y esto y esto y entonces me puedo cambiar de tal manera y tú puedes cambiar así de tal manera. O Dios quiere eso mismo que hizo en mí, lo hizo en ti, o lo que hizo en ti lo va a hacer en mí. O sea, cosas así no, porque no se puede igualar y no se puede comparar nada frente a los planes de Dios que tenga para cada ser. Simplemente me refiero al compartir de la situación de cada ser humano que esté pasando, en que pueda darle esa palabra específica que Dios le puede dar también para ver su condición, cómo puede cambiar y su situación, dependiendo lo que Dios quiera hacer en cada vida. Y por eso es tan importante contar con ¿qué? Con el Padre Creador y con la ayuda que Él puede brindar, con la ayuda que Él puede dar, que solamente Él conoce cada corazón, cada alma, cada vida, cada ser y todo lo que esté viviendo, todo lo que esté aconteciendo más específicamente, ¿no? De eso se trata la ayuda divina, como les decía al principio, que el ser humano no se puede creer tan suficiente a decir que no necesita de otros, que no necesita de Dios, o que es tan suficiente que sabe cómo resolverlo todo, ¿cierto? Si Dios le da la oportunidad de encontrar el apoyo, la ayuda, digamos la situación que esté pasando, frente a esa situación encuentra también la solución y la bendición además, pues qué más le puede pedir a Dios, ¿no? Ahí es donde relacionamos el pedirle y el creerle que nos va a responder, el relacionarse con Él y el creer que Él está ahí, que no se ha ido y que siempre ha estado presente y que ha estado a nuestro lado y de nuestro lado, y que obviamente tenemos que buscar esa condición también en estar de su lado
del lado de Él y con Él, ¿no? Entonces, hasta ahí les quería dejar esta reflexión, o les quiero dejar esta reflexión de esto relacionado con las enfermedades del siglo XXI del alma, que esto es de humanos, que es posible liberarse, restaurarse, sanarse de todo esto, y que hay que poner la mirada y la confianza en Dios y mantener en Él firmes para seguir conociendo su propósito, su voluntad y sus perfectos planes, ¿cierto? Que obviamente al relacionarse con Él se pueden ir conociendo paso a paso cada uno de los propósitos que tiene en todo lo que le va aconteciendo a la humanidad, o lo que Dios permite, y también lo que es la voluntad de Dios, que hay que aprender a diferenciar entre qué es lo que Dios permite y cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, que Dios los guarde, los bendiga, los proteja, que no dejen de orar, que puedan reflexionar sobre estos temas, sobre estos conceptos, que Dios hable a cada vida y a cada corazón conforme a cada necesidad, y espero con la ayuda de Dios compartirles en el siguiente audio el complemento de las demás enfermedades del alma del siglo XXI, pero que además de eso, ante Dios tienen solución, tienen respuesta y tienen liberación, sanación y restauración. Entonces, gracias a Dios por todo y muchas bendiciones. Dios les guarde, cuídense mucho y espero compartirles el siguiente audio número 22, esperando que miren este y el anterior, ¿no? Bendiciones para todos.